Hola, amigos. Imagínense un desierto interminable en el viejo oeste americano, donde el sol quema la tierra como un hierro al rojo vivo y el viento lleva ecos de historias olvidadas. Ahí, en medio de la nada, vive Hannah More, una mujer viuda que lucha por mantener su ranchito en pie después de perder a su esposo en un invierno cruel. Un día, encuentra a un hombre herido, un apache moribundo, y en un acto de compasión que podría costarle la vida, le da el último sorbo de agua que le queda. Pero al amanecer, el trueno de cascos anuncia la llegada de una tribu entera. ¿Será el fin para Hannah o el inicio de algo inesperado? Quédate conmigo en este relato lleno de suspense, donde la misericordia choca con el miedo ancestral. Prepárate para twists que te dejarán sin aliento. Si te gustan las historias del oeste con toques de misterio y emoción profunda, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más narraciones como esta. Comparte en los comentarios qué harías tú en el lugar de Hannah. Vamos a sumergirnos. La tierra estaba seca, agrietada como un plato roto bajo un cielo que parecía no tener fin. El viento susurraba a través de la hierba quebradiza, trayendo consigo el olor a polvo, a tristeza vieja y a algo antiguo que nadie mencionaba ya. Hannah More se ajustó el sombrero de paja y se limpió el sudor de la frente. Había estado levantada desde antes del amanecer, lidiando con un poste de cerca roto y rezando para que el último chorrito de agua del pozo alcanzara hasta la mañana siguiente. No quedaba mucho. Ni del agua, ni de su dinero, ni de su voluntad. Pero el rancho era todo lo que tenía ahora. Su marido había muerto el invierno pasado, llevado de repente por una fiebre que ningún doctor podía nombrar y ningún predicador podía calmar. El pueblo de Dry Hollow lo había enterrado rápido y lo había olvidado aún más rápido. Y miraban a Hannah con esos mismos ojos cansados que le daban a las mujeres que no sabían su lugar. Demasiado joven para estar sola, demasiado terca para volver a casarse. Vivía a una milla de distancia, más allá de los árboles de mezquite donde solo los desesperados o los valientes tenían hogares. La mayoría de los días, Hannah no estaba segura de cuál era ella. El viento cambió de dirección. Un buitre circulaba alto arriba, lento y amplio. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, pensó que era un bulto de mantas dejado por viajeros. Pero al acercarse al borde detrás del granero, su aliento se atoró. Un hombre yacía de lado, el pecho subiendo apenas. La sangre manchaba la tierra a su alrededor, oscura y agrietada como óxido. Su cabello negro largo estaba enredado en el polvo. No llevaba botas, solo una camisa de piel de venado rasgada en el hombro, revelando una herida lo suficientemente profunda para mostrar hueso. Y entonces vio el collar, cuentas y una pluma, un amuleto. Su corazón latió fuerte contra las costillas. Todas las historias que había oído de niña surgieron de golpe. Historias de asaltos, de granjas quemadas, de niños robados en la noche. Advertencias susurradas en la iglesia, maldiciones escupidas en los salones. Dio un paso atrás, otro, pero entonces él se movió. No un salto, no una amenaza, solo un gemido bajo y doloroso de sus labios mientras intentaba y fallaba en levantar la cabeza. Estaba muriendo, y no rápido. Hannah miró alrededor. Nadie. El camino estaba quieto. El pueblo no enviaría ayuda. No les importaría si un apache herido se desangraba en la tierra. Debería haber caminado lejos. Lo sabía. Pero en cambio, se volvió hacia el granero. Momentos después, regresó con una taza de estaño abollada llena de agua del pozo, preciosa, casi agotada, y se arrodilló junto al hombre que podría matarla si vivía. No habló, no preguntó su nombre. Solo levantó su cabeza gentilmente y puso la taza en sus labios. Al principio, no bebió. Sus ojos se abrieron parpadeando, oscuros, indescifrables, salvajes, y se fijaron en los de ella. Aún así, esperó. Entonces, lentamente, sus labios se separaron. Bebió. Fue solo un sorbo. Pero fue suficiente. Cuando terminó, ella dejó la taza y se puso de pie, temblando. Por un momento, pensó que él podría agarrar su mano o hablar o maldecirla en un idioma que no entendía.
En cambio, la miró por un largo segundo. Luego cerró los ojos y exhaló, casi en paz. Hannah se dio la vuelta y caminó de regreso a la casa, insegura si acababa de salvar una vida o invitado a la muerte a su tierra. Esa noche, no durmió. Y antes de que el sol de la mañana pudiera elevarse sobre las colinas del cañón, un trueno rodó a través de la tierra, no del cielo, sino de la tierra. Docenas de cascos, docenas de guerreros, todos cabalgando hacia su rancho. El sol apenas había crestado las colinas cuando Hannah los oyó. La tierra tembló antes de verlos. Docenas de jinetes silueteados contra el cielo naranja. Sus figuras elevándose como fantasmas del horizonte. Los caballos se movían en formación apretada, silenciosos pero rápidos. Sin nube de polvo, sin gritos, solo el golpe constante de cascos acercándose a su rancho como un latido que crecía más fuerte. Se congeló en el porche, una mano agarrando el viejo rifle que su marido había dejado atrás. No estaba cargado. No sabía cómo dispararlo, pero la hacía sentir menos expuesta. El primer jinete apareció justo más allá del corral, luego otro, y otro. En momentos, el rancho estaba rodeado. Guerreros por todos lados, sus rostros pintados en rabia quieta, plumas arrastrando en el viento. Nadie gritó, nadie apuntó un arma, pero su presencia era una advertencia. Entonces lo vio a él, el hombre herido. Cabalgaba al frente, sentado erguido, pero pálido, la sangre aún fresca en su manga. Desmontó lentamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. Los otros esperaron. Hannah tragó saliva, no atreviéndose a hablar. Él se acercó, paso a paso, su mirada fija como una flecha invisible. El aire se espesó con tensión, cada segundo estirándose como una cuerda a punto de romperse. ¿Qué quería? ¿Venganza por alguna ofensa imaginada? ¿O era algo más profundo, algo que trascendía las barreras de raza y miedo? Pero retrocedamos un poco, amigos, para entender cómo llegó Hannah a este momento de puro suspense. Hannah no siempre había sido una ranchera solitaria en las áridas llanuras de Arizona. Nacida en un pueblito del este, en Missouri, donde los ríos corrían libres y la tierra era verde, se había casado joven con Jacob Moore, un hombre soñador con ojos azules y promesas de una vida mejor en el oeste. Allá hay tierra para todos, le decía él, con esa sonrisa que la hacía creer en milagros. Vendieron todo lo que tenían y se unieron a una caravana, cruzando praderas, ríos furiosos y montañas que parecían tocar el cielo. Pero el oeste no era el paraíso que imaginaban. Era duro, implacable. Llegaron a Rajalo en 1875, compraron un pedacito de tierra con lo poco que les quedaba y construyeron su hogar con madera traída de lejos y adobe hecho a mano. Los primeros años fueron de lucha constante. Sequías que mataban el ganado, inviernos que congelaban los huesos, y vecinos que miraban con envidia o lástima. Jacob era bueno con las manos, arreglaba cercas, criaba caballos, y Hannah aprendió a cocinar con lo que la tierra daba. Frijoles, maíz, y de vez en cuando un conejo cazado. Tuvieron sueños de una familia, pero los hijos nunca llegaron. Dios tiene sus planes, decía Jacob, abrazándola en las noches frías. Pero el invierno pasado, todo cambió. La fiebre llegó como un ladrón en la oscuridad. Jacob tosió sangre, sudó ríos, y en 3 días, se fue. Los doctores del pueblo, si es que se les podía llamar así, sacudieron la cabeza. Es la maldición del desierto, murmuraban. El entierro fue rápido, bajo un cielo gris que no lloró ni una gota. Hannah se quedó sola, con deudas acumuladas y un rancho que se caía a pedazos. El pueblo de Rajalo no era un lugar de compasión. Era un nido de vaqueros endurecidos, mineros fracasados y mujeres que chismeaban en la tienda general. Deberías vender y volver al este, le decían. Una mujer sola no dura aquí. Pero Hannah era terca como una mula. Este es mi hogar, respondía, con la barbilla en alto. Pasaba los días arreglando lo que podía, regateando por semillas y evitando las miradas lascivas de hombres que veían en su viudez una oportunidad. Las noches eran peores, el silencio del desierto amplificaba sus miedos, y los coyotes aullaban como almas perdidas.
Y ahora, este hombre apache. Los apaches eran leyendas vivientes en esas tierras. Los Chiricahua, los Mescalero, tribus que habían resistido a los invasores blancos con ferocidad legendaria. Historias de Jerónimo y sus guerreros corrían como fuego en las fogatas, emboscadas en cañones, robos de ganado y venganzas sangrientas. Los blancos los pintaban como salvajes, pero Hannah había oído susurros de otra verdad, eran protectores de su tierra, desplazados por la codicia del hombre blanco. Aún así, el miedo era real. Su propio padre le había contado de raids en su juventud, de familias masacradas. Nunca confíes en un indio, le advertía. Cuando vio al herido, algo en ella se quebró. No era piedad ciega, era humanidad cruda. El desierto te enseña que la vida es frágil, un hilo delgado entre la supervivencia y el olvido. Arrodillada ahí, con la taza en mano, sintió el peso de su decisión. Sus manos temblaban mientras levantaba la cabeza del hombre. Su piel era cálida, febril, y sus ojos, oh, esos ojos. No había odio en ellos, solo una profundidad que la aterrorizaba y atraía al mismo tiempo. El sorbo fue un puente, un gesto de conexión en un mundo dividido. Esa noche, mientras el viento aullaba fuera, Hannah se acurrucó en su cama, el rifle descargado a su lado. Imágenes danzaban en su mente, el hombre despertando, entrando sigiloso a su casa, o peor, muriendo y atrayendo a su gente en busca de venganza. ¿Por qué lo había ayudado? ¿Era debilidad o fuerza? El sueño no vino, solo el tic-tac del reloj y el latido de su corazón. Al amanecer, el trueno de cascos la sacó de su vigilia. Salió al porche, el aire fresco mordiendo su piel. Y ahí estaban ellos. No como en las historias de caos y gritos, sino organizados, casi reverentes. Los guerreros, unos 30, formaban un círculo perfecto alrededor del rancho. Sus caballos, pintos y bayos, resoplaban vapor en el aire matutino. Rostros pintados en rojo y negro, simbolizando guerra o luto, Hannah no lo sabía. Arcos y flechas colgaban de sus sillas, pero ninguno estaba tensado. Era una demostración de poder, no de agresión inmediata. El herido, ahora su líder aparente, desmontó con esfuerzo. Su nombre, lo aprendería después, era Nantan, que significa el que habla en su lengua. Se acercó cojeando, la herida vendada toscamente con tela de su propia camisa. Hannah retrocedió un paso, pero no huyó. ¿Qué quieres?, murmuró en inglés, su voz apenas un susurro. Él no respondió de inmediato. En cambio, extendió una mano, palma arriba, en un gesto universal de paz. Los otros observaban, inmóviles como estatuas de piedra. Aquí viene el primer twist, amigos, en lugar de atacarla, Nantan sacó de su bolsillo un pequeño objeto envuelto en cuero. Lo desenvolvió con cuidado, revelando una piedra tallada, un tótem con símbolos antiguos. Agua, dijo en un inglés roto, su voz ronca por el dolor. Vida. Tú das. Nosotros damos. Hannah parpadeó, confundida. ¿Un intercambio? ¿Por un sorbo de agua? Tomó el tótem con manos temblorosas. Era cálido, como si llevara el espíritu de la tierra. Pero el suspense no termina ahí. Uno de los guerreros, un joven impetuoso con cicatrices frescas, murmuró algo en apache, su tono desafiante. Nantan lo silenció con una mirada. Había tensión en el aire, una división en la tribu. Algunos veían a Hannah como enemiga, otros como salvadora. Nantan se volvió hacia ella. Herida de bala blanca. Cazadores. Tú salvas. Ahora, deuda. Explicó, en palabras entrecortadas, cómo había sido emboscado por vaqueros del pueblo, acusándolo de robar ganado que nunca tocó. Huyendo, colapsó cerca de su rancho. Hannah sintió un nudo en el estómago. Los vaqueros de Drahalo eran conocidos por su odio hacia los indios, disparando primero y preguntando después. ¿La habían usado como cebo inadvertido? El miedo se mezcló con ira. No quiero problemas, dijo ella. Nantan asintió. Nosotros protegemos. Tú sola. Peligro viene.
Y así comenzó una alianza improbable. Los apaches no se fueron de inmediato. En cambio, acamparon cerca, vigilando el rancho. Al principio, Hannah estaba aterrorizada, esperando una traición en cualquier momento. Pero Nantan enviaba guerreros a ayudarla, reparaban cercas, traían agua de arroyos lejanos, incluso cazaban para ella. A cambio, ella compartía lo poco que tenía, pan de maíz, historias de su mundo. Con el tiempo, las conversaciones se profundizaron. Sentados junto a una fogata bajo las estrellas, Nantan le contó de su pueblo, desplazado por tratados rotos y minas de oro. Tierra sagrada, decía, señalando las colinas. Blancos toman todo. Hannah compartió su pérdida, la fiebre que se llevó a Jacob. Encontraron un lazo en el dolor compartido. Pero el suspense crecía, rumores del pueblo llegaban. La viuda moranda con indios, chismeaban. Los vaqueros planeaban un asalto, viéndola como traidora. Antueste emocional. Una noche, un guerrero joven, el mismo impetuoso, intentó robar el ganado de Hannah, probando su lealtad. Nantan lo descubrió y lo castigó, pero el incidente sembró dudas en Hannah. ¿Puedo confiar en ti?, preguntó. Nantan la miró, sus ojos reflejando el fuego. Agua salva vida. Confianza salva almas. La tensión escaló cuando un mensajero del pueblo llegó, un sheriff corrupto exigiendo que entregara a los salvajes. Hannah se negó, rifle en mano, esta vez cargado, gracias a las lecciones de Nantan. «Este es mi rancho», gritó. El sheriff se fue, pero prometió volver con hombres. La clímax llegó en una tormenta de polvo. Los vaqueros atacaron al atardecer, disparos resonando como truenos. Los apaches, alertados, contraatacaron con arcos y astucia, usando el terreno a su favor. Hannah, en medio del caos, disparó su primer tiro, hiriendo a un agresor. Nantan luchó a su lado, su herida reabierta pero su espíritu inquebrantable. En el fragor, un twist devastador, el sheriff reveló que la fiebre de Jacob no fue natural. Envenenamos su pozo, confesó, riendo. Queríamos la tierra. Hannah, furiosa, lo confrontó, pero Nantan la salvó de una bala perdida. Al final, los vaqueros huyeron, derrotados. Con la paz restaurada, Nantan y su tribu se prepararon para partir. Deuda pagada, dijo él, tocando el tótem que le había dado. Pero Hannah, con lágrimas, le pidió que se quedara. No sola más. En un giro final, Nantan sonrió. Vuelvo. Siempre. Y así, en el desierto que todo lo prueba, una mujer blanca y un guerrero apache encontraron no solo supervivencia, sino redención. La historia de Hannah nos enseña que un acto de bondad puede cambiar destinos, tejiendo puentes donde solo había abismos. Suspense, twists y emociones que nos recuerdan nuestra humanidad compartida. ¿Qué piensas tú? Déjame saber en los comentarios. Hasta la próxima aventura.